Buenos días, Magíster Luis Vargas Párraga. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a exponer un poco sobre Dolores Ventimilla de Galindo y un poco de la vida de ella y de algunas obras que hemos seleccionado. Nuestro grupo está conformado por Ceballos Dimas Marino, Arauz Franco Denis, Briones Peñafiel Yuleidi, Macías Sánchez Naidelin, Moreira Palacios Brigitte, Zambrano Palmalina, Quijije Delgado Yandri, Chompoy Fernández Yusmeli y Reyes Moreira Adonis. Bien. Contexto sociohistórico del autor Dolores Ventimilla. Ella nació en el año 1829 en el seno de una familia aristócrata. Ella contrae matrimonio a los 18 años de edad en Quito con el doctor Sisto Antonio Galindo. Para algunos autores fue una mujer más destacada de la literatura ecuatoriana del siglo XIX, pues ella inauguró el romanticismo en el Ecuador con su pensamiento social y defendió los derechos de la mujer, al igual que los de los indígenas. Luchó contra la pena de muerte. En su corta existencia, crea inspirados poemas y obras en prosa. Dolores Ventimilla cultivó la poesía y la prosa, aunque no se conserva toda su obra debido a su temprana muerte, ya que ella había quemado una parte y se habían salvado algunos escritos que fueron recogidos por sus amistades y así cartas que están conservadas por sus receptores. Dolores Ventimilla fue una mujer víctima de su tiempo. Los panfletos que escribió en defensa del indio Tiburcio dieron origen a una campaña calumniadora que terminó por llevarle al suicidio. Su vida fue una vida desgarrada entre su querer y ser y la realidad social que le tocó enfrentar. Sus obras románticas son un legado de su lucha contra los valores patriarcales en el siglo XIX en Ecuador. Las tendencias literarias a las que pertenece. Los textos, poemas y panfletos románticos de Dolores Ventimilla tienen una fuerte temática social, ya que sus poemas líricos y su prosa panfletaria enfrentan tabúes, perjuicios y desigualdades sociales de aquella época. En sí, sus escritos pertenecen a un romanticismo de resistencia. Cabe señalar que para la poeta Dolores Ventimilla resultó bien problemático escribir poemas que hablan del amor, de la pasión y de los sentimientos de una sociedad donde la religión y los hombres valoraban la pasividad y el recato femenino, pues en el siglo XIX la Iglesia, a cargo de esparcir los valores culturales y sociales de la nación ecuatoriana, idealiza a la mujer en las cualidades de la Virgen María. Por los siglos, la mujer ha visto su cuerpo de una manera negativa porque era una tentación para el hombre y por ende ella incitaba al pecado desde los rincones de la escritura, y es ahí donde se pretende llegar con la poesía de Dolores Ventimilla, problematizando la adquisición del romanticismo y buscando en su poesía los elementos que ha permitido construir su subjetividad. Crítica literaria del poema Quejas de Dolores Ventimilla. El motivo lírico del poema Quejas es el reclamo por la traición de un ser amado, a través de la manipulación psicológica y emocional. Resulta un engaño tan profundo a un amor puro e ingenuo, que la lleva a arrancarse el corazón. Narran como una mujer enamorada, soñadora del alma, solo escuchaba las palabras que quería oír. Su rostro se iluminaba como tinte de la rosa. Durante las noches, la imagen de su amado no la dejaba dormir. En su pensamiento siempre era halagada. Su madre ya notaba cómo brotaban los suspiros que de su corazón. Ella estaba enamorada, muy enamorada. Él era su primero y más ferviente amor. Sin él no había campos ni flores. Era sombrío el sol y el mes de abril. Era el centro de su vida, de su alma, su inspiración y orgullo. Pero la moneda tenía otra cara. Ahora sus caricias son frías, ahora la olvidaba. Y el hombre en descaro a otra prefiere. Entonces ella, si amarlo pudo, ahora con altivez evita su maltrato. Y si olvidarlo no pude, perdón, y si olvidarlo no puede, su decisión es te arrancaré del pecho corazón. Este poema rescata parte de la
de la filosofía crítica Dolores Ventimilla, quien enfrentó con sus versos y sus acciones el machismo de la época. Su sentir aún hoy sigue teniendo vigencia. Crítica literaria sobre el poema A mis enemigos. Paula Anaí en el año 2008 menciona en un artículo publicado que el poema nos transmite profundamente la visión que Dolores tiene sobre la vida de experiencias crueles y cargadas de dolor. De esta forma, el poema apela a la parte sensible del ser humano y hace eco en el dolor que trataba de cargar sola, pues ella no contaba con nadie más que fuese capaz de ayudarle con tal carga. Comprendemos su mensaje y sus emociones que fueron transmitidas de manera eficiente y precisa en un poema cargado de tanta sensibilidad. En sí, la mujer lo que trata es de defender los derechos de las mujeres que no estén esclavizadas en una casa y no sean amas de casa. Y eso. Análisis de fondo de las obras seleccionadas. Voy a iniciar con A mis enemigos. El poema A mis enemigos de Dolores Ventimilla de Galindo es un texto que representa una crítica social y política hacia la época en la que fue escrito. En este poema se puede apreciar su posición crítica ante la sociedad y la política de esta época. El poema se compone de 6 estrofas. Cada una presenta una reflexión sobre la existencia y el papel que juegan los enemigos en la vida de una persona. El tono del poema es desafiante y agresivo, y su contenido se centra en la idea de que los enemigos son una parte necesaria de la vida, ya que sin ellos lo que hacen que una persona se sienta más viva y más valiente. En la primera estrofa comienza presentando su postura sobre los enemigos, afirmando que son imprescindibles y que no existen un ser sin ellos. En la segunda estrofa se presenta una crítica social, en la que la poeta muestra la relación entre los enemigos y el poder, afirmando que los reyes lo tienen, lo que sugiere que los enemigos son una forma de poder y de control. En la tercera estrofa, la poeta afirma que los enemigos son una fuente de fortaleza y determinación, ya que nos hacen más fuertes, más valientes, más activos y más sueltos. Otro ejemplo de lo mencionado es la cuarta estrofa. La poeta se dirige directamente a sus enemigos, desafiándolos y asegurándoles que no lograrán doblegarla, ya que su fortaleza viene precisamente de ellos. El poema Quejas de Dolores Ventimilla de Galindo representa una crítica social de la situación de las mujeres en la sociedad de su época. En este poema se puede apreciar su dolor por la traición de un ser amado. El poema se compone de 4 estrofas. Cada una de las sobre la situación de haber entregado todo y en vez de recibir lo mismo, se recibe una dura traición. El tono del poema es de frustración y tristeza, y sus versos tratan del desenamoramiento y sobre la decepción que se llevó a darse cuenta de que la moneda no solo tenía una cara. El micrófono, Nay. Ahora vamos a analizar o a exponer este análisis de forma del poema A mis enemigos de la autora Dolores Ventimilla. Este poema consta de 6 estrofas, cada una conformada por 4 versos, es decir, es un cuarteto. El tipo de rima que según el acento
tiene una secuencia en todos sus versos, paroxítona y oxítona. Y si esta secuencia se da de manera alternada, paroxítona y oxítona en cada una de sus estrofas. Por lo tanto, este poema es en decasílabos, tiene 11 sílabas. Aquí podemos observar que hay ciertos versos que tienen 10 sílabas, pero al momento de aplicar la ley del acento final, le agregamos una sílaba más, una sílaba métrica más, para poder seguir con esta secuencia que la autora quería llegar, para realizar un poema en decasílabo de arte mayor. También se puede observar que se usa sinéresis e hiato, otras leyes de licencias poéticas, perdón. Otro, otro aspecto importante que hay que resaltar de este poema es que los versos se puede encontrar las figuras literarias de que se llama encabalgamiento entre los versos 5 y 8. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando un verso no termina en un mismo renglón, sino que termina entre dos versos o entre más. En este caso, toda la estrofa, que está conformada por 4 versos, tiene una misma frase, no tiene como que no termina una idea en un solo verso, sino que acaba toda la estrofa. Encontramos otra figura literaria que se llama pleonasmo. En el verso en el que dice envidiáis que sus aromas. ¿Por qué? Porque está repitiendo la palabra envidiáis. Otro aspecto que pudimos encontrar es que este poema es una denuncia social porque habla de la discriminación que viven las mujeres en esta época. Ahora bien, me gustaría hablarles un poco más de quejas de Dolores Pintimilla. Antes de analizar dicho poema, pues me gustaría dar ciertos datos. Uno de ellos es que él pertenece al romanticismo. Todo el poema fue escrito en verso. La rima es consonante. Tiene 4 estrofas y de ellos pues tienen 8 versos cada uno. Este poema, pues el tipo de verso es en decasílabo y es de arte mayor. Yo me he querido enfocar en la última estrofa, donde en ella, pues, sin utilizar ni la ley de acento final ni las licencias poéticas, podemos encontrar que al menos en el primer verso tiene 15 sílabas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que llegue a 11 sílabas? Pues aquí debemos primero ver que si es una palabra grave, aguda, grave o esdrújula. En este caso, he decidido colorear de diferentes maneras, pues para que nosotros podamos ver. La primera es prefiere. En este caso es una palabra grave, es decir, no se le aumenta ninguna sílaba. Más bien se mantiene como está. Ahora bien, pero debemos reducir, como sabemos. ¿Y cuál es la licencia que se utiliza aquí? Pues es la Sinalef. Como podemos ver en la diapositiva, he usado 3 sinalefas, pero en una es una sinalefa doble, es decir, se cuenta por 2. Y así pues se llegó a 11 sílabas. Lo mismo pasó en en el siguiente verso. Encontramos 12 sílabas. Primero que revisé fue si era una palabra aguda, grave, esdrújulas. En este caso también seguía siendo una palabra grave. Y encontramos otra sinalefa. Pues con esta sinalefa pues se pudo reducir a 11 sílabas. Aquí en este segundo verso hay algo muy interesante. Encontramos una de las figuras literarias, en este caso el oxímoro. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia o hace una cierta comparación entre las caricias y que son frías como el hielo, haciendo mucha alusión a que cómo ha cambiado la relación, cómo se ha enfriado ese amor,
ese momento como que cálido que tenía antes. Ahora bien, sigamos un poco más en el siguiente verso. Aquí constaba de 11 sílabas, no se le cambió nada, sigue siendo una palabra grave. Y en el cuarto sí hay algo muy interesante, a pesar de que lo primero, como revisamos, en este caso es la ley del acento final, y aquí encontramos una palabra aguda. Y como sabemos, en las palabras agudas, pues se le aumenta una sílaba más. Como podemos ver, pues tenía 10 sílabas, más una serían 11 sílabas. En la siguiente encontramos otra figura, que en este caso es la aliteración. ¿Por qué digo que en este caso pues sería esta figura? Porque hace mucha en la letra L, que amarle, delirarle, loca. Entonces, en este caso, es la aliteración. Dentro de ese verso, pues podemos encontrar, son 12 sílabas. Ahora bien, pues seguimos utilizando la sinalefa, pues en el i, a, y amar, pues aquí se le reduce una, entonces serían 11 sílabas. En la siguiente, pues también podemos ver que seguirían siendo 11 sílabas y podemos, si nos damos cuenta, existe esa cierta repetición de las palabras graves en todo en esta estrofa. Es decir, no se le aumenta ni se le reduce. Hasta llegar hasta la última, en este caso, el último verso. ¿Qué pasa en este último verso? Son 12 sílabas. ¿Por qué son 12 sílabas? Porque hay una palabra, en este caso, que es aguda. Serían 12 sílabas. Y por ello, pues, se usó otra vez la sinalefa. ¿Con qué finalidad? Pues para reducirla. Como ya mencioné, pues este caso es un poema de arte mayor. En la primera, pues en la primer verso, pues nos damos cuenta que no rima con ninguna, porque yo he coloreado los diferentes para ver si rima. En este caso, en la primera es una de rima libre. En el segundo, rima con la tercera, que es hielo, es desvelo. Entonces, esa sería la primera rima que encontramos. La segunda rima es la de ficción. Como podemos ver, termina en on. Y la podemos unir con el último verso, que es corazón. La siguiente rima que encontramos es, ato, y la otra que en este caso también es rima libre, que es del loca. Entonces, ese es mi análisis. Yo les voy a hablar sobre el paralelismo con la realidad en base al poema Quejas. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es conocido como un recurso literario de repetición que se basa en la reiteración de una misma estructura en diversas frases u oraciones para lograr un efecto secuencial. Bien, el poema Quejas habla de un triste matrimonio sin amor, que con violencia vivían diariamente una vida llena de traición y mentiras. El poema está narrado por un hablante lírico, que en este caso sería una poetisa, porque lo narra de una manera reconfortante, extrayendo sus recuerdos del pasado que vivió con su marido en un triste hogar. En cada verso del poema, el personaje que sobresale es su esposo, a quien amó tanto y le perdonó cualquier ofensa con lágrimas día a día. Dolores Ventimilla de Galindo expresa sentimientos muy tristes y melancólicos en su poema de una manera ampulosa, que siendo su propia vida la pudo convertir en poesía, tomando en cuenta la realidad que viven muchas mujeres. En la actualidad se ven muchos casos similares. Las mujeres todavía son excluyentes de la sociedad y muchas viven a diario maltrato por el simple hecho de amar a una persona. Dolores Ventimilla de Galindo tenía un pensamiento adelantado a su época, como fue su enfrentamiento al machismo, la persecución e incomprensión de la sociedad en donde le tocó vivir en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en donde ella se suicidó. En la siguiente estrofa que yo les voy a leer, van a evidenciar como tal cuánto Dolores Ventimilla de Galindo amaba a su esposo. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagueña, siempre enamorada, 1000 veces sorprendida, madre amada.
en mi boca un suspiro abrasador, y era él quien arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Bien, yo seguiré hablando sobre el contraste del poema a mis enemigos con la actualidad. Bueno, como sabemos, Dolores vivía en una sociedad dominada por la iglesia y el hombre. En el siglo XIX, la mujer era mirada mal solo por ser ilustrada y más aún cuando ésta no le temía enfrentarse al poder. Este poema se da por un suceso que la escritora presenció. El 20 de abril de 1857, el indígena Tiburcio Lucero, acusado de parricidio, fue sentenciado a muerte y fusilado. Dolores se encontraba en la audiencia y ante tal injusticia ella escribió necrolog- ne- necrolog- ay, perdón, necrolog- perdón, necrológica en forma de protesta a la pena de muerte de aquella que se vivía en aquella época. Este escrito también causó la furia de aquella sociedad que estaba sumergida en la religión y esta es atacada a través de la calumnia y bueno, ella por todos estos comentarios y malos, y calumnias, por parte del público, ella decidió escribir a mis enemigos, que no era más que la respuesta ante tantas injusticias que se le otorgaba solo por escribir la verdad. Aquí en este poema se evidencia lo que es el dolor, la injusticia y la resignación. Ahora bien, la lucha de Ventimillas a oponerse al poder y a la sociedad machista dejó claros mensajes en sus escritos. Su lucha feminista y social ha dejado huellas en la escritura del romanticismo y en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, toda esta lucha de ella y muchas más figuras no ha trascendido en el tiempo. Más bien, todos estos problemas sociales no han desaparecido, solamente han cambiado con el tiempo y se han adaptado a estas nuevas sociedades. Por ejemplo, aquí la marginación social, el abuso político, el machismo sigue presente en el siglo XXI y esto lo vemos arraigado en distintos ámbitos de la sociedad e incluso mismo en la literatura, porque las mujeres son menos visualizadas que los hombres y también nos damos que no ha existido un cambio verdadero debido a que en el hogar la crianza sigue siendo machista, no se inculcan estos buenos valores y menos se hace conciencia en la realidad. Aún existen estas injusticias por a las distintas comunidades y incluso sigue existiendo esta discriminación hacia la mujer. Este otro tema que sale a relucir es el suicidio. Debido a lo que vivió Dolores, da mucho a debatir. Las calumnias e injurias a su imagen la llevaron a tomar tal decisión, que no fue más que un grito a la sociedad y lo que puede causar estas acusaciones injustificadas. Aquí una interrogante que si tal vez en un siglo XXI habría sido distinto su destino. Aquí Dolores fue una mujer apasionada y temeraria con su escritura. Se decía que le temían a sus escritos porque solo estaban redactados con la verdad y las ganas de levantar una voz que era sometida a la sombra. Hoy en día la sociedad ha evolucionado, pero en pensamiento se queda corta. Sin embargo, la mujer levanta la voz, pero desgraciadamente no es escuchada como se debería. En el silencio hay muchas historias que nos dan para reflexionar e incluso para cuestionar nuestra moral. Gracias. Bueno, a continuación declamaré el poema Quejas. Quejas. Y amarle pude al sol de la existencia. Se abría pena soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en el que hallé sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagüeña, siempre enamorada. 1000 veces sorprendiste, madre amada, en mi boca su suspiro abrasador, y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos, él, ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para el campo placentero, en vez de flores de obsequión, abrojos,
Sin él, eran sombríos a mis ojos, del sol, los rayos en el mes de abril. Vivían su vida apasionada, era el centro de mi alma el amor suyo, era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si al olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. A mis enemigos, Dolores Veintemilla de Galindo. ¿Qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro, traidores, escupís de la infame calumnia la ponzoña, y así matáis a mi alma juvenil? ¿Qué sombra os puede hacer una insensata que arroja de los vientos al confín los lamentos de su alma atribulada y el llanto de sus ojos? ¡Ay de mí! ¿Envidiáis que sus aromas le dé a las brisas mansas el jazmín? ¿Envidiáis que los pájaros entonen sus himnos cuando el sol viene a lucir? No, no os burláis de mí, sino del cielo, que al hacerme tan triste e infeliz, me dio para endulzar mi desventura de ardiente inspiración, rayo gentil. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que mi pensamiento osa vivir? ¿Por qué matáis para la dicha mi alma? ¿Por qué? Cobardes, a traición me herís. No dan respeto la mujer, la esposa, la madre amante a vuestra lengua vil. Me marcáis con el sello de la impura. Ay, nada, nada respetáis en mí. Gracias, esta fue nuestra presentación. Les agradezco por su generosa atención.